hay un problema ahorita de los 1000 diablos. El MINSA quiere cortar a las boticas de medio pelo, las boticas chiquititas, etcétera, etcétera, que según ellos no tiene razón de ser y que no apoya en nada. Pero paradójicamente quien vende los elementos genéricos que tanto predican, que tanto piden y que de verdad, en verdad, lo necesitamos, es justamente las boticas pequeñas. Porque las grandes no venden nada que sea genérico. Explícanos un poco, porque te he visto en otra radio, en Exitosa, te he visto en Radio Capital, te he visto en Radio Programa, te he visto en la televisión, te he visto con Milagro Leiva, etcétera, etcétera. Y me ha agradado tu retórica, me ha agradado tu forma de explicar, pero quisiera que nuestros oyentes también se enriquecieran con lo que tú nos puedes decir al referirnos a este problema que tenemos entre los genéricos y las boticas chiquitas y lo que son los fármacos que son demasiado caros. Gracias, Julio. Te agradezco por la pregunta porque es importante que la población conozca sobre esta política de Estado que se ha implementado durante este gobierno vía decreto de urgencia. Como recordarás, este proyecto de ley 4494 se venía discutiendo en el Congreso, en la Comisión de Salud del Congreso, pero al haberse disuelto el Congreso, el gobierno ha aplicado vía decreto de urgencia la publicación de esta ley. ¿Cuál es el problema con esta ley? Esta es una ley que nosotros le hemos llamado populista y demagógica porque aprovecha y exacerba las necesidades de la población respecto a la necesidad de abastecerse de medicamentos genéricos y también aprovecha a través de la demagogia la falsa promesa de que se va a resolver con este proyecto de ley. Este proyecto de ley de decreto de urgencia de la mal llamada ley de medicamentos genéricos, le decimos así porque esta es una ley que habla de otros productos, de otros problemas que tiene el sector salud y no es una ley exclusivamente de medicamentos genéricos. Esta ley habla también de productos biológicos, habla de productos, dispositivos médicos, equipos médicos, de medicamentos y luego de los medicamentos genéricos. En fin, el problema de este decreto de urgencia que afecta a las pequeñas boticas y farmacias independientes del país, no solamente le afecta a ellos, sino también afecta al ciudadano, al paciente, al ciudadano de pie. Alta, doctor, me estás dando a entender dos cosas. Una, primero, de que este decreto apresurado, llamémoslo así, no ha sido bien estudiado, no ha sido bien contemplado minuciosamente, ¿no? Para que se pueda analizar los pros y los contras, por un lado. Y lo segundo es que me estás dando a entender de que el presidente Vizcarra en estos momentos se está tratando de agarrar, decir, bueno, pues ya le resolví al Populorum, les he dado lo que querían, ¿no? Que cerré el Congreso, ya lo cerré. Ahora, ¿qué cosa quieren? Medicamentos baratos. Bueno, ya voy a sacar toda la botica chiquita. Y eso es lo que está haciendo un populismo... Totalmente de acuerdo. Y se lo explicamos técnicamente. En primer lugar, este decreto de urgencia no obedece a un estudio técnico de todos los actores que deben intervenir. El Colegio Médico, el Colegio Químico Farmacéutico, las diversas instituciones del sector farmacéutico. ANAVIF es una de ellas. Tengo el honor de presidir la Asociación Nacional de Farmacias y Boticas Independientes del país, porque somos un estamento dentro del sector. Quieran o no, nosotros representamos a 15.500 boticas y farmacias independientes del país. ¿Y esta es la 4494? Sí, pero ya no es 4494 porque al haberse disuelto el Congreso vía decreto de urgencia, ahora es el decreto de urgencia número 007. Y ese es el que se ha aprobado y se ha aprobado ya hace algunos días vía Consejo de Ministros, aprobado en el peruano, ya está vigente. Hoy está vigente. ¿Y ahora qué cosa piensan hacer ustedes? Nosotros vamos a iniciar la batalla legal aplicando una acción de amparo y una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, también ante Indecopi por competencia desleal. También nos presentaremos a la Comisión Permanente del Congreso para que observe esta ley y vía una aprobación de un dictamen, la observe y la entregue para que el nuevo Congreso pueda declarar la viabilidad o no de este proyecto. Pero para entrar al fondo del asunto, este decreto de urgencia, además de demagógico y de populista, vayamos al tema central que es antitécnica e ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque vulnera dos derechos constitucionales del capítulo económico de la Constitución Política del Perú. Este artículo 58 y 59 tiene que ver con la libertad de empresa y de economía social de mercado. ¿Por qué decimos que vulnera estos derechos constitucionales? Porque en este decreto de urgencia, vía este decreto de urgencia, el Estado, a través del Ministerio de Salud, va a obligar a las farmacias y boticas privadas a establecer una lista única de medicamentos y las cantidades que debe vender. Esto es inaceptable, un Estado de Derecho y economía de mercado, por cuanto
en una economía de mercado, el Estado no le puede decir a una empresa privada qué productos debe vender ni en qué cantidades debe vender. Eso es inadmisible en un Estado de Derecho y economía de mercado. Por eso nosotros hemos salido a reclamar, hemos hecho 2 marchas a nivel nacional y una movilización nacional, pero dejando a un lado el tema constitucional, que será el Tribunal Constitucional quien resuelva esta vulneración de derechos constitucionales, vayamos al lado técnico. ¿Qué es lo que esconde esta ley desde el punto de vista técnico? Es antitécnico porque este decreto de urgencia promueve ineficiencias en el mercado. Es antitécnico porque este decreto de urgencia promueve la inequidad del mercado. Este decreto de urgencia además promueve distorsiones y perjuicios económicos en el mercado. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Es ineficiente porque lo que el Estado quiere ocultar vía el Ministerio de Salud es el desabastecimiento de medicamentos genéricos en el sector público, es decir, en los hospitales del Estado. En el proyecto de ley, en la exposición de motivos, en las 69 páginas de este proyecto de ley, se advierte las estadísticas que ellos presentan. El nivel de cobertura del Estado es del orden del 40 y 45%. ¿Qué significa esto? Que de cada 10 personas que van a un hospital público, solo 4 consiguen medicamentos y 6 tienen que salir a la calle a conseguir sus medicamentos en las farmacias privadas. Entonces, ante la incapacidad del gobierno, ante la incapacidad del Estado de resolver en los hospitales públicos el abastecimiento de medicamentos, sacan una ley y dicen, bueno, a partir de ahora usted puede ir a las farmacias privadas y va a encontrar medicamentos genéricos porque hemos hecho una ley para que obliguen a las farmacias privadas. Pero lo que no le dicen al ciudadano es que el ciudadano, el paciente, el vecino de a pie, va a ir a la farmacia con su dinero a comprar en una farmacia privada, cuando por ley el Estado está obligado a entregarle gratuitamente los medicamentos en los hospitales públicos. Entonces, esa es la parte que no se explica de la ley y sobre todo no se le explica que el Estado está obligado a abastecer a los pacientes de enfermedades crónicas, a los pacientes hipertensos, los pacientes con diabetes que están afiliados al CID y a todo aquel que acude a un hospital público. Eso es muy importante y muy crítico porque te explico de la siguiente manera. El Estado tiene en sus manos el 85% de consumidores genéricos en el país. ¿Cómo es esto? En la página web de Su Salud usted puede encontrar que tenemos 17 millones de personas afiliados al SIS a nivel nacional. Tenemos 1 millón de personas afiliadas al sistema de la sanidad de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas. Y tenemos 10 millones de personas en el Seguro Social, en el Salud. Todo está publicado por transparencias en la página de Su Salud, que es el órgano oficial del Ministerio de Salud. Entonces, en suma, hacen 28 millones de personas a cargo del Estado. Estos 28 millones representan el 85% de toda la población peruana, porque somos aproximadamente más de 32 millones. 28 millones a cargo del Estado, y el Estado tiene que encargarse de entregarle y suministrar los medicamentos genéricos gratuitos a estos afiliados a un sistema de seguro del Estado. Porque de acuerdo a la Constitución Política del Perú, por mandato constitucional, el Estado es responsable de la salud pública. El primer derecho constitucional dice derecho a la salud y la vida y obliga al Estado, lo hace responsable de la salud pública del país. Entonces, los hospitales públicos, que son parte del sector público del país, están obligados a entregarle gratuitamente los medicamentos. Pero la incapacidad del Estado hace de que le diga ahora, le traslada esa responsabilidad del sector público, le traslada al sector privado. Y eso es lo que nosotros hemos venido a señalar. Lo mismo que quieren hacer con Sedapal. Con Sedapal y con otras instituciones. Y con otras empresas que las privatizaron y que después mandaron al carajo todo. Es el mismo problema que tenemos. Pero en estas circunstancias trasladan esa responsabilidad al sector privado, pero con penalidades, con un aspecto impositivo, sancionador, punitivo, para nosotros, para las pymes. ¿Por qué? Porque al obligarle a tener una lista única, no afecta a la gran empresa, al monopolio de la cadena farmacéutica, afecta a las boticas independientes, que somos 15.500, porque para eso te explicaría cómo es la estructura del mercado farmacéutico. El mercado farmacéutico está compuesto aproximadamente por 18.900 establecimientos farmacéuticos entre boticas y farmacias a nivel nacional registradas en DIGEMIT. De esos 18.900, 15.500 somos nosotros, las boticas independientes, que no están organizadas en un solo gremio, consorcio empresarial, sino que son individuales. Pero que ya tienen una fuerza importante. Bueno, ahorita porque nos hemos organizado, pero gremialmente, pero cada uno... ¿De alguna forma les ha servido? Les está sirviendo, pero cada uno responde empresarialmente por una. En cambio, en el otro lado tenemos a la gran cadena, que es el grupo Interban. Todos recordarán que el año pasado hubo una compra millonaria de Incafarma, Mifarma, y se compran las 5 principales cadenas. Incafarma, Mifarma, FASA, BTL y Arcángel pertenecen a un solo dueño. Y ese solo dueño es el grupo Interban a través de todas esas grandes grandes cadenas. Claro. Y ahora,
la participación del mercado de esta gran cadena es de la siguiente manera. Explicamos que la estructura del mercado en número de establecimientos solo son 2.600, pero en la estructura del mercado por participación del mercado en valores monetarios significa que el 63% de la facturación de todo el mercado farmacéutico se concentra en una sola empresa, el Grupo Interbank, y a través de estas dos marcas, Incafarma y Minfarma. Y el 37% del resto del mercado se distribuye entre las 15.500 farmacias atomizadas, cada una independientes en todo el país. Ahí hay una distorsión del mercado donde se puede ver que hay una posición de dominio. Muchas la han llamado el monopolio de la gran cadena, pero técnicamente hablamos de una posición de dominio de un grupo económico que tiende al alza de los precios de los medicamentos, que es lo que se quiere resolver a través del Estado, pero a nuestro juicio de una manera antitécnica e ilegal, porque en vez de resolver el problema, lo que están haciendo es afectar a las pymes, y al afectarse las pymes, lo que está haciendo es favorecer a la gran cadena. ¿Y cómo le explico esto? Claro, porque esta ley esta ley que obliga a tener a las farmacias independientes esta lista única de medicamentos con stocks mínimos, lo que le está diciendo un buen romance es que tengan una inversión adicional que va a afectar sus costos de inventario, y que al tener otros productos que no van a rotar y no van a ser vendidos porque no responden a la demanda del microempresario, sino a la demanda que se le ocurra a un funcionario del Ministerio de Salud al hacer esta lista impositiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Al no venderse esos productos, estos productos tienen fecha de vencimiento, le van a quedar pérdidas a las pequeñas y microempresas. Por lo tanto, estas empresas van a afectar su sostenibilidad económica y financiera, y en el mediano y largo plazo pueden cerrar. Pero lo más grave es que si no cumplen con esta lista y quiebran en stock un ítem de esta lista, las multas eran de 4 UIT y la han bajado a 2 UIT. 8.400 soles. 8.400 soles puede significar el fin o el cierre de un establecimiento en Tumbes, en Piura, de una pequeña farmacia que no puede responder como lo podría responder la gran cadena. No, pero yo te lo explico en pequeño. ¿Sí? Tú vas a una farmacia, y en la farmacia grande tú le quieres comprar, bueno, dame un blister nomás porque no me alcanza para comprar la caja. No, la farmacia grande no te lo vende por blister, pues te dice, no, solamente sale por la caja, el paquete. Así. Pero tú vas a una farmacia pequeña, una botica pequeña, y le dices, no quiero, solamente quiero 5 pastillas o 10 pastillas nomás, pues. Y te la venden, ¿no? Así es. Eso que tú dices es muy importante, que también le estamos explicando a la población, que la botica independiente es la botica del barrio, la botica de la esquina, la botica amiga, la botica vecina, que hace que realmente esté pensando en el paciente y en el ciudadano. Porque como bien dices tú, cuando uno va a comprar sus medicamentos, va a la gran cadena y te niegan medicamentos genéricos. Eso es cierto, pero justos pagamos por pecadores. Pero cuando van a una farmacia independiente, a una botica pequeña, sí le venden los genéricos, pero además le venden, como tú dices, en pastillas, en unidades, mientras que vas a la gran cadena te piden por caja, pero vas a una botica independiente, sí te venden por blister. Pero esta gran diferencia y esta distorsión que se da en el mercado farmacéutico no ha sido entendida por los funcionarios del Ministerio de Salud, que a elaborar esta ley no han visto a los invisibles de este mercado, que son las 15.500 boticas y farmacias que están en lugares muchas veces inaccesibles para el Estado y para la gran cadena. Recuerda que una botica independiente puede estar ahí en el cerrito de Huaycán, en el cerrito de Villa María del Triunfo, en la frontera en Tumbes, donde el Estado no llega y donde la gran cadena tampoco llega, porque generalmente ellos están donde están los grandes conglomerados comerciales de alto tránsito comercial. Entonces, en suma, podemos decir que la botica y farmacia independiente cumple una labor importante del suministro de la dispensación del medicamento en el país y generar acceso, pero esta política que ha empleado este gobierno a través de este decreto de urgencia nos afecta económicamente. Ali, para abreviar, me tengo que ir a la pausa. La pregunta sería, para finalizar esta parte, ¿no? Esta primera parte, ¿qué es la decisión final que van a tomar ustedes ahorita en cuanto a esto? Porque les está afectando a todos estos 15.000 que tú proteges y que están detrás tuyo, y también a muchos usuarios de a pie, el usuario ese modesto, humilde, que se acerca a comprar. ¿Qué van a hacer ahora? Primero, lo que estamos haciendo es explicar a todos los medios de comunicación y a la opinión pública que no es tan cierto que esta ley resuelve el problema de acceso al medicamento y sobre todo los precios de los medicamentos genéricos. Ya le estamos explicando que técnicamente el que termina pagando esto es el mismo ciudadano, porque como vaya a los hospitales y le van a decir no tenemos, promovemos la ineficiencia del sector público de medicamentos, entonces le dicen, bueno, andate al sector privado, que ahí hay una ley que hemos hecho y que ahí sí vas a conseguir, pero con tu dinero.
dinero, con tu bolsillo. Y eso en términos técnicos en el sector salud se conoce como el gasto de bolsillo. Entonces, el gasto de bolsillo de la... te están mandando donde ellos quieren. Exactamente. Pero esa responsabilidad es del Estado. Esa es una responsabilidad. Tú no le puedes decir a un paciente que generalmente son los adultos mayores que están afiliados al CIS o que deberían acudir a un hospital público por su dosis para la diabetes o para la hipertensión arterial o pacientes con enfermedades crónicas. El Estado debería preocuparse por ellos y debería entregarle gratuitamente y debería dejar al sector privado para aquellos pacientes o ciudadanos que por elección, porque estamos en una democracia y en una economía de mercado, pueden elegir las diferentes farmacias que existen. Pero para los medicamentos gratuitos, el Estado tiene que cumplir su responsabilidad. Da gusto recibirlo, da gusto entrevistarlo, porque es la clase de gente que necesitamos. El Congreso en estos últimos 20 años ha tenido un descenso vertiginoso, hasta volverse en lo que se volvió nauseabundo y putrefacto. Este Congreso que queremos constituir, según la visión que tenemos los peruanos honestos, honrados, etcétera, es un Congreso decente, capaz, que tenga todas las aristas de ser pues compuesto por gente que verdaderamente representen al pueblo, a que nosotros sí podemos llamarlo padre de la patria. Bien, doctor, primeramente permítame felicitarlo. Está usted en la lista de aspirantes al Congreso con la casita, ¿no? El Partido Democrático, la casita. Oye, el de la casita está acá. El doctor Ali Carlos Villarroel. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor, felicitaciones. Gracias, Julio, te agradezco por la presentación. Sí, ¿con qué número, doctor? Dígale usted. Con el número 4. El número 4. Así es, la casita y el número 4. La casita, el cuarto, es el 4. Así es. Y te agradezco por la presentación. Y efectivamente, luego de hacer una evaluación y de haber tenido la invitación de varios partidos políticos, pero por una decisión principista y decisión consecuente con el partido que me dio la oportunidad de participar en estas últimas elecciones, es que he decidido participar con Democracia Directa, cuyo símbolo es la casita, y con el número 4. Y agradezco porque además nos pone en este difícil reto que tenemos que asumir los peruanos y más aún los ateños y vecinos de Lima Este, porque requerimos una representación de Lima Este, pero sobre todo afrontar los problemas de acuerdo a la coyuntura política que vive el país en estos momentos. Lo que tú has explicado, el descenso vertiginoso a lo que llegó este Congreso con la confrontación y el obstruccionismo que hizo que tuviera que disolverse. Entonces, luego se ha llamado elecciones y ahora se espera que los ciudadanos voluntarios y democráticos del país se presenten y escojan sus hojas de vida para que puedan ser elegidos. Pero yo ya estoy perdiendo la esperanza. De verdad, vecinos, ustedes que me están mirando, que nos están mirando ahorita, no, el doctor Ali Carlos, que está presente acá el día de hoy. Y bueno, acá hay un candidato, un buen candidato, lo digo yo humildemente, de todo corazón, pero me preocupa que haya candidato pues del nivel de Montalvo. ¡Qué bacán! Favor, del nivel de Susi Díaz, por Dios, ¿qué es esto? O sea que porque se abren las oportunidades, yo no niego que todos tienen derecho a participar, pero que no sean chistosos. Ahorita en este momento no estamos para recibir a perro, gato y pericote en el Congreso de la República. Necesitamos adecentar y capacitar un Congreso coherente, bien democrático, verdaderamente democrático, porque lo que hemos tenido en los últimos años no ha habido democracia. Era un circo. Así es, Julio. Por eso es que es importante y hemos tomado la decisión de participar, porque el futuro del país está en juego. Muchos me han dicho, pero señor Ali, hay que esperar el 2021, a los 5 años, esto solamente es de año y medio. Y yo he dicho y les contesto a todos aquellos que me dicen lo siguiente, porque este es el momento que hay que participar y demostrar ciudadanía, como dices tú, para decentar, para hacer decencia y docencia en política. Pero es importante porque estas elecciones, lo que se juega es el futuro del país, de la estabilidad y la gobernabilidad del país. Porque mire, en estas próximas elecciones congresales no se va a abrir el debate ideológico y programático. Estas elecciones que vienen no se va a elegir al próximo presidente de la República ni el plan de gobierno, no se va a discutir la política económica del país. Lo que se va a discutir, lo que se va a elegir en este próximo Congreso es las elecciones complementarias para elegir un nuevo Congreso que termine las funciones de un Congreso que fue disuelto. Por lo tanto, la agenda parlamentaria inclusive ya está en camino y hay cosas que han quedado en el camino
término a medio resolver. Solo nos quedan 3 legislaturas ordinarias y la primera legislatura tiene cosas pendientes que no fue resuelto por el Congreso disuelto. Por ejemplo, la agenda parlamentaria está determinada para definir la inmunidad parlamentaria, si se levanta la inmunidad parlamentaria, si se reglamenta la inmunidad parlamentaria, y tenemos que hacer la tarea desde ahora para marcar una posición. Se va a definir los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional y tenemos que ir haciendo la tarea para elegir a ese Tribunal Constitucional. Se va a definir el sistema de la Reforma Nacional de Justicia, que todos han visto en qué ha quedado en estos momentos y va a depender del próximo Congreso. Pero lo más importante, este nuevo Congreso que se va a elegir ahora va a evaluar los decretos de urgencia que hoy el gobierno está imponiendo, promulgando y mediante decretos de urgencia está gobernando. Entonces el próximo Congreso tiene la responsabilidad política y el futuro del país para determinar la viabilidad de esos decretos de urgencia. Por lo tanto, los aspirantes al Congreso, los candidatos ahora de este momento, tienen que ir haciendo la tarea para ir revisando en qué consisten esos decretos de urgencia. Muchos de estos ya han causado polémica, como el que hemos visto hace poco sobre la ley de medicamentos genéricos, está lo del sueldo mínimo, está lo de la ley de concentraciones. Son 7 decretos de urgencia, se han anunciado, la ministra de Economía ha anunciado 8 paquetes más que se van a dar en el transcurso del mes. Por lo tanto, la tarea es inmensa. Entonces, en ese sentido, el aspirante al Congreso, si bien es cierto, tiene que ser una persona preparada, tiene que tener experiencia política, una trayectoria política, y lo que tú mencionas, hay que buscar los nuevos cuadros, la renovación política de la cultura política. Pero en esa cultura política también tiene que haber una cultura ciudadana. El que va a elegir es el ciudadano. Al final, el que tiene tiene el poder en las manos es el ciudadano que va a elegir el 26 de enero. Hay una responsabilidad de los partidos políticos de enviar a los mejores cuadros. Ahí quería ir. Y tienen que filtrarlos bien para no enviarnos lo que tuvimos anteriormente. Pero la responsabilidad es de ida y vuelta. O sea, así como el partido político tiene la enorme responsabilidad de enviar a los mejores cuadros bien revisados, sin antecedentes penales, para no ver cómo todos han salido con bien chequeados en sus hojas de vida. Las hojas de vida, así es, ¿no? Y no tener de repente congresistas que al final terminaron ni siquiera estudiando primaria, falsificando documentos, cosa que es muy lamentable. No más Yesenia Ponce. Entonces, para eso, pero por eso decimos que es de ida y vuelta, la responsabilidad de los partidos políticos y la responsabilidad del ciudadano. Pero también el ciudadano tiene que saber distinguir qué partidos políticos ya estuvieron en el Congreso, para saber elegir qué organizaciones debieran estar y qué organizaciones no debieran estar, qué candidatos son los que merecen la oportunidad para aportar al país y quiénes no. Entonces, en ese sentido, el candidato no solamente tiene que conocer lo que ya hemos mencionado, la agenda parlamentaria que está definida y que debemos ir para no estar aprendiendo vamos a elegir los nuevos rostros de la política, pero resulta que puede pasar lo que sucedió en las elecciones municipales. Nuevos alcaldes, primer año, todos están aprendiendo para ver sin experiencia, y los que tenían experiencia están aprendiendo a ver qué le dejó el anterior. Por lo tanto, perdieron un año en la gestión pública y en la inversión pública, que vemos el nivel y el desastre. Esa es una forma, esa es una parte. Así es. Entonces, la otra parte, perdón, doctor, la otra parte es que, bueno, usted es congresista de la República, pero usted no ata ni desata, porque usted nunca ha estado en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que contratar un asesor, 2 asesores, y los asesores tampoco saben y tienen que contratar otro asesor. Es decir, nos llenamos de gente, pero que no produce nada, y vamos a tener más de lo mismo. Y mejor que los asesores postulen al Congreso, como decía Rosa María Palacio. Por eso es importante que el ciudadano sepa elegir y sepa distinguir a quiénes vamos a elegir, cuál es la idoneidad profesional y su experiencia en gestión pública. Tiene experiencia en gestión pública, tiene experiencia en la gestión privada, tiene experiencia en la gestión empresarial, tiene experiencia en las diferentes trayectorias que ha tenido. Entonces, esa es la responsabilidad del ciudadano para saber elegir y que no tengamos un Congreso como el que tuvimos anteriormente. Pero explicaba, este candidato, este aspirante al Congreso, tiene que tener también una agenda legislativa, o sea, tiene que ir con un plan legislativo. O sea, ¿Usted lo tiene? Claro, tenemos nuestra propuesta de la modificación de la ley de medicamentos genéricos para modificar el artículo 4 de la disposición complementaria. Tenemos también el tema para favor de la ley y la pequeña y microempresa. Y lo más importante que pregona nuestro partido Democracia Directa. El Partido Democracia Directa está fundado por la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú, y embanderamos una propuesta que será de la bancada para hacer que se cumpla la ley general del Fonavi, aprobado por referéndum. Recuerda que solo hemos tenido 2 referéndums en estos últimos tiempos. El referéndum que hace poco todos votamos que pidió el presidente Vizcarra, y el referéndum del año 2010 que por iniciativa ciudadana presentó la Asociación Nacional de Fonavistas para que se apruebe la devolución de los aportes del Fonavi. Esto ha sido aprobado por ley el 2010
con el expresidente Alan García, y el 2012 reglamentado por el expresidente Humala. Pero hasta la fecha no se ha cumplido con devolver los aportes de miles de viejitos, de miles de pensionistas, de muchas personas que necesitan que se les devuelvan los aportes. Se mueren y no reciben sus aportes. Entonces, no les devuelven. Nosotros necesitamos que se cumpla para que estas personas, porque son los aportes que han hecho en vida estas personas. Eso no son algo que le va a devolver el gobierno por un tema social. Estos son los aportes, como los aportes que tiene por salud, por los aportes que tienes de AFP o NP, que se quedan una parte de tu sueldo y que el gobierno los ha dilapidado en su oportunidad y que está en la obligación, según ley y por ley y por reglamento y por la comisión presupuestal que se dio en el Ministerio de Economía y Finanzas, para que se entregue este presupuesto para los miles de aportantes del FONAVI. Y es una bandera que nosotros vamos a llevar desde el Congreso, y tu amigo economista va a hacer que se le devuelva a los fonavistas. Esta es una tarea pendiente que la vamos a cumplir en este próximo Congreso. Me parece interesante, pero yo te digo, estás pretendiendo que se constituya un Congreso con congresistas, cada uno en su curul, en su hemiciclo, ¿no? De bondadosa, de gente bonachona, de gente sensible, de gente que verdaderamente se identifica con el pueblo. ¿Eso es lo que quieres? Lo que necesitamos en este momento es que las personas ideales que estén en el Congreso tengan la representatividad de los diferentes estamentos de la ciudadanía, para que en el Congreso, que es el equilibrio de poderes y es una situación de opiniones y de consenso de las diferentes organizaciones políticas, y eso justamente es el arte de la política, buscar el diálogo y el consenso para buscar las mejores leyes en beneficio del país. No significa que Ali Carlos tenga la mejor ley y la mejor propuesta. Habrá que enriquecer seguramente esta propuesta con las diferentes bancadas, pero de eso se trata, de sentar la política y de generar docencia en política, porque hay que aprender a consensuar con los diferentes estamentos del próximo Congreso de la República. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué pretendes impulsar desde tu curul? Ojalá Dios quiera que llegues. Estoy seguro que con la benevolencia, con la anuencia de nuestro respetable público que nos está viendo por las redes sociales, ¿no? Un abrazo para todos ustedes, un saludo para todo el Perú, ¿no? Gracias por mirarnos, gracias por sintonizarnos, a todos nuestros hermanos peruanos que están en los diferentes puntos del mundo. Gracias, porque desde ahí también nos saludan. El otro día nos saludaron desde Francia. Qué bueno, qué bueno. Estoy seguro que se pueden conseguir muchas cosas. ¿Qué piensas hacer aparte de la salud? Impulsar este reto, que para mí es un reto, tratar de mejorar los medicamentos para que tengan el alcance del bolsillo más necesitado, por un lado. Y en la educación nosotros estamos patinando hace rato. Este problema que tenemos social, que es la violencia, la criminalidad, etcétera, no deviene de otra cosa que no sea de la falta de educación. Así es, tenemos propuestas, como bien lo has mencionado, para el tema de salud, temas para dinamizar la inversión pública, porque creemos que es importante, porque sin crecimiento económico no hay desarrollo. Tiene que haber crecimiento económico para lograr el desarrollo. En el desarrollo social, de salud, educación, es muy importante. Pero para que haya crecimiento económico es importante definir algo. El próximo Congreso también va a definir entre aquellos extremistas que buscan el cambio total del modelo económico y de la Constitución, y aquellos que defienden a ultranza la Constitución y defienden a ultranza el modelo económico como si fuera una panacea. Nosotros estamos en el punto medio. Y nosotros estamos en el punto medio, y de manera responsable señalamos que los ajustes al modelo, los ajustes de reforma constitucional se tienen que dar desde un aspecto moderado y consensuado. Ni los extremistas que son antimineros y son antiinversión, ni los que dicen que hay que entregar todo a favor de la gran inversión. Mire, para eso no necesitamos cambiar la Constitución, porque la misma Constitución en el capítulo económico habla de la economía social de mercado, y la economía social de mercado es un término adoptado en la Constitución del 79, en la Asamblea Constituyente de Haya de la Torre, con la propuesta de ley de Ernesto Alaiza Grundy. Y entonces se toma esto porque en esas épocas se vivía la fiebre de la tercera vía, que era un modelo que se distinguía del modelo económico neoliberal aplicado por el modelo americano, donde el mercado se regula solo, y del modelo comunista, estatista, que decía que el Estado era el que tenía que resolver la economía. Y en el medio estaba este modelo de la escuela
alemana, que es la Escuela de Friburgo, que es la tercera vía. Frente a eso es que se adopta este modelo de economía social de mercado, que recién en el 93 le da reforma y en el año 2002 en el Acuerdo Nacional se toman todas las medidas complementarias para asegurar los fundamentos económicos de la economía. Entonces, nosotros creemos que eso es importante poder decirlo y habrá momento para hacer el debate correspondiente, pero además de eso creemos que debemos representar a ATI Lima Este. Es decir, en la función que tiene el congresista, legislativa porque aprueba y promueve leyes, la función de fiscalización y de representación. En la función de fiscalización y representación podemos dinamizar los proyectos paralizados que ATE hace mucho tiempo está olvidado. Recuperar la carretera central, promover la ley de estado de emergencia para la carretera central, más de 20 o 30 años olvidado. Recuerden que para ir a la sierra del Perú hay que pasar por la carretera central y nadie le ha visto y le ha echado ojo a la carretera central. Necesitamos congresistas del Poder Legislativo para poder dinamizar inversión pública en la carretera central. Recuperar la autopista Ramiro Prialé, que si bien es una obra que corresponde al aspecto municipal metropolitano, pero habrá un congresista que lo llame en su poder de fiscalización, haga una comisión de trabajo, a ver ministro de Transporte, a ver alcalde metropolitano, y con las organizaciones de segundo nivel empezamos a promover dónde están los candados que han hecho que estas obras estén paralizadas. La autopista Ramiro Prialé, la carretera central, la construcción de la Javier Señora Lee, Carlos, antes de irnos, queda un minuto. Estamos con un minuto. Adelante, te escucho. Sus propuestas me parecen muy interesantes, pero yo creo que eso las lograría quizás en 5 años. Estamos hablando de un congreso complementario para el 2021 y antes y a mitad de año. Creo que lo más importante podría ser, en primer lugar, creo que tendría acogida es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que es algo que en realidad pues ha evitado que muchos congresistas sean incluidos en diversas investigaciones por procesos, ¿no? Y también como Yesenia Ponce, que ahora pues han tenido que esperar la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y claro, el tema de la carretera central, que sería muy importante, ya que vamos a tener casi 3 años a 4 años, depende de las adendas y cómo van, ¿no? Aumentando el tiempo para este Metro 2 de Lima. Aparte, el tema de los medicamentos es un tema muy sensible, ¿no? Estamos hablando de defender a más de 7.000 o 8.000 empresas pequeñas, ¿no? Que podrían ser afectadas directamente si es que no tienen ese... claro, son 15.000 que quizás no tengan, pues, en este caso, pues, el dinero para poder abastecerse con estos medicamentos, pero que a la larga, pues, es muy bueno porque en muchos hospitales tampoco no encuentran esos medicamentos genéricos. Totalmente de acuerdo. Y como usted decía, Inés, y de repente en la primera parte no escuchó, hablamos justamente que la agenda parlamentaria está definido en revisar el tema de la inmunidad parlamentaria. Son temas que no tenemos mucho tiempo que perder, claro, y hay que hacerlo. Estamos hablando en la inmunidad parlamentaria, la definición del Tribunal Constitucional, la definición del Sistema Nacional de Justicia. Son temas sobre los cuales no hay nada que aprender, sino tenemos que resolverlas en la primera legislatura ordinaria, ¿no es cierto? Pero además de eso, el congresista tiene que ir con un plan de acciones legislativas, y nosotros estamos lanzando un plan de acciones legislativas para dejarla, porque no vamos a hacer simplemente ave de paso, que simplemente pasamos para votar verde, rojo o ámbar. Y apoyar las reformas políticas, que son reformas políticas que son muy importantes para poder tener unas elecciones más transparentes para 2021. Totalmente. ¿No? Con el tema de la alternancia también. De eso se trata, y justamente para eso hay que elegir el Congreso personas responsables, porque tenemos que dejar las bases legislativas para que el próximo Congreso... Eso es lo más importante. Exacto. Tenemos que preparar el camino, yo creo que sí. Y para preparar el camino... Eso es lo más importante. Necesitamos... Pero con gente capaz, pues. Gente capaz. Es muy importante, por eso es importante, usted amigo, usted amiga, joven, estudiante, que recién vas a votar por primera vez, desde que sales del colegio, que estás entrando a la universidad, etcétera, tienes una gran responsabilidad, que hay que saber elegir a tus nuevos congresistas. Claro. Gente capaz, gente que tenga una hoja de vida intachable. Dejar de carrera a esos partidos tradicionalistas, ¿no? Que lo único que han hecho es el daño, ¿no? Irreversible a nuestro país, sin leyes pues que nos puedan proteger, más bien desprotegiéndonos y cuidando pues los intereses de empresas. Lo que tú has dicho, ¿no? Inés, es algo muy importante. Además del ciudadano, los medios de comunicación, los periodistas como ustedes, que tienen influencia sobre muchas personas, de saber elegir y decir lo que usted ha dicho. Ya los partidos que ya gobernaron, que estuvieron en los casi 4 periodos en el legislativo, con los mismos cuadros, con los mismos personajes, y hoy los vuelven a presentar. Entonces hacemos un llamado para que ustedes, como líderes de opinión, también le expliquen al ciudadano la responsabilidad que tiene para saber... Y antes de irnos, Julio, un punto, un plus.
es mejor conocer a la persona por quien vas a votar y marcar el número para poder de alguna manera, como dice, llevar, en este caso, repuntar al partido político, porque recordemos que en la anterior campaña Kenji ganó, mira, más de 100.000 votos y entraron congresistas que ni siquiera llegaron hasta los 12.000 votos y congresistas que llegaron a los 26.000 o 30.000 no entraron, simplemente por el número de preferencia que tuvo, pues. Así Claro. que, Bueno, responsabilidad doctor, entonces, de todos. Nosotros, el tiempo nos ha vencido, Inés, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Perdonen, mil disculpas a nuestros oyentes que se quedan con la miel en los labios, porque el programa está de pedir de boca. Les agradecemos la sintonía, les agradecemos que nos estén chequeando, que nos sigan siempre. Hoy día esta entrevista con el doctor Ali era importantísima para ustedes, para enriquecer su conocimiento, para que sepan a quién tienen que elegir, por qué deben elegir, etcétera, etcétera. Doctor, le deseamos toda la suerte del mundo. Acá tiene usted una ventana abierta, como siempre, para que sea escuchado. Muchas gracias, Julio. Le agradezco por esta participación y recuerden, democracia directa, el símbolo de la casita está presente en Marca esta... la casita. Marca la casita. Pero el número 4. Número 4. Muy bien. Marca la casita y escribe el número 4. El 4.